Vamos a hablar sobre las leyes de Kepler. Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido entre 1571 y 1630 que propuso una descripción general del movimiento planetario. Kepler formuló 3 leyes empíricas a partir de datos de observaciones recopilados en un periodo de 20 años por el astrónomo danés Tycho Brahe, nacido entre 1546 y 1601. Kepler visitó Praga como asistente de Brahe, quien era el matemático oficial en la corte del Sacro Imperio Romano. Brahe murió el año siguiente y Kepler fue su sucesor, heredando sus datos acerca de la posición de los planetas. Después de analizar esos datos, Kepler anunció las 2 primeras de sus 3 leyes en 1609, el año en que Galileo construyó su primer telescopio. Esas leyes se aplicaron en un principio únicamente a Marte. La tercera ley de Kepler llegó 10 años después. Resulta interesante observar que Kepler demoró 15 años en interpretar las fórmulas que hoy llevan su nombre, que actualmente podrían realizarse en 1 o 2 hojas de cálculos. Kepler propuso estas leyes de forma empírica, basada en información obtenida por su antecesor. Estas 3 leyes son válidas no solo para los planetas, sino también para cualquier sistema compuesto por un cuerpo que gira en torno a otro más masivo, donde es válida la ley del cuadrado inverso de la gravitación, como puede ser la Luna, satélites artificiales de la Tierra y cometas atrapados por el Sol. La primera de sus leyes, la ley de las órbitas, estipula que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus puntos focales. Entendamos que este Sol puede ser cualquier cuerpo masivo. Los elipses generalmente tienen forma ovalada o de un círculo aplanado. De hecho, el círculo es un caso especial de elipse, donde los puntos focales o focos están en el mismo punto, o sea, el centro del círculo. Aunque las órbitas de los planetas son elípticas, la mayoría no se desvían mucho del círculo, a excepción de Mercurio y Plutón, que son notables excepciones. Por ejemplo, la diferencia entre el perihelio y el afelio de la Tierra, sus distancias más cortas y más largas con respecto al Sol, es de unos 5 millones de kilómetros. Esta distancia pareciera grande, pero no es mucho más del 3% de 150 millones de kilómetros, que es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Vamos a utilizar los términos perihelio o perigeo para referirnos a las distancias más cortas que existen entre un planeta, su órbita elíptica, con el cuerpo masivo, y la distancia más alejada se va a llamar afelio o apogeo. La segunda ley de Kepler, conocida como la ley de las áreas, nos dice que una línea del Sol a un planeta tiene áreas iguales en lapsos de tiempos iguales. ¿A qué hace referencia con esto? Bien, si el Sol se ubica en esta posición, el área que proyecta es equivalente al área que proyecta del otro lado hacia el planeta, siendo el área 1 equivalente al área 2. La tercera ley de Kepler o ley de periodos tiene una connotación interesante. Nos dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Lo interesante de esto es que Kepler llegó a la conclusión de su fórmula haciéndolo de manera empírica, es decir, mediante 10 años de observar planetas y entender sus órbitas. Lo curioso es que podemos llegar a la misma conclusión a la que llegó Kepler utilizando simples cálculos de la fuerza gravitacional de Newton mezclándole con fórmulas conocidas. Es decir, podemos llegar a la misma conclusión por un camino más corto. Para ello tenemos que entender primeramente que Kepler entendió que cuando observaba los planetas, el tiempo que se demoraba el planeta en dar una vuelta completa, o sea, el periodo, si él elevaba ese tiempo al cuadrado, era directamente proporcional a la distancia que había entre el objeto masivo que estaba haciendo orbitar al planeta elevado al cubo. Como sabemos, Kepler trabajó observando principalmente al planeta Marte, así que sería el tiempo que Marte se demora en darle una vuelta al Sol al cuadrado es proporcional a la distancia que había entre Marte y Sol elevado al cubo. Debemos ahora entender que el fin de esta fórmula no es exactamente ese. Tenemos que recordar que cuando se rompe una proporción se crea una igualdad y hay que agregar una K. Esta K es una constante de proporcionalidad.
Cada vez que se rompe un alfa, que representa una proporción, se produce una constante de proporcionalidad. Y ese era el trabajo de Kepler, hallar qué valor tenía esa K. Aunque Kepler halló esa K de forma empírica, utilizando los datos que había recopilado su antecesor y los datos que él mismo había recopilado durante 10 años, no precisamente es necesario ese proceso nuevamente para encontrar la K. Podemos encontrar la K recordando simplemente lo siguiente. Si tenemos un objeto masivo, como un Sol, y un objeto más pequeño, como un planeta, seguramente la órbita que se dibuje entre ellos va a tener una forma levemente elíptica, en muchos casos circular, aunque hemos conversado que un círculo es un caso especial de elipse. ¿Qué fuerza atrae a estos dos planetas? Pues es la fuerza gravitacional. Y cuando un cuerpo gira alrededor de otro, hay una fuerza presente también, la fuerza centrípeta. Al igual como hemos hecho antes, podemos igualar estas dos ecuaciones, decir que la fuerza centrípeta es equivalente a la fuerza gravitacional. Y podemos seguir utilizando esa identidad para resolver el ejercicio. Sabemos que la fuerza centrípeta es equivalente a masa por aceleración centrípeta. Y por la ley de Newton sabemos que la fuerza gravitacional es la constante gravitacional de la masa de un planeta, vamos a considerar como este planeta de aquí, por la masa del Sol, vamos a considerar que este es el Sol, dividido para la distancia que lo separa elevada al cuadrado. Y una cosa más, acá en fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta que estamos calculando le pertenece al planeta, así que la masa debe ser específicamente del planeta. Consideremos entonces que aceleración centrípeta, si recordamos de las fórmulas de movimiento circular uniforme, aceleración centrípeta es equivalente a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Bien, reemplazamos esto acá y tengo que la masa del planeta por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio es equivalente a la constante gravitacional por la masa del planeta por la masa del Sol dividiendo la distancia al cuadrado. Podemos empezar a despejar este sistema. Tomando radio que está dividiendo, pues puedo pasar al otro lado a multiplicar y puedo tomar la masa del planeta y pasarla a dividir, teniendo el sistema ahí. Podemos observar que masa del planeta y radio y uno de los radios de abajo se van a simplificar. Y el cuadrado puedo pasar al otro lado como una raíz. Teniendo entonces que la velocidad tangencial que tendría este sistema es equivalente a la raíz de la gravedad por la masa del Sol dividido entre la distancia que los separa. Ahora, tenemos que seguir considerando alguna forma de llegar en esta fórmula a esta fórmula de acá. Entonces necesitamos desaparecer algunos datos aquí. Sobre todo no hay ninguna función relacionada a la velocidad, principalmente relacionado al periodo. Entonces, relacionemos la velocidad y el periodo. Se supone que cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, decimos que la velocidad es equivalente al espacio entre el tiempo. Bien, ¿cuánto tiempo se demora un planeta en dar una vuelta? Pues si ese tiempo es desconocido, al menos sabemos que el tiempo que se demora un planeta en orbitar o cumplir su órbita completa, a ese tiempo lo llamamos periodo. Así que podemos decir que en vez de tiempo, abajo yo puedo colocar periodo. Ahora, ¿qué espacio recorre el planeta? Si consideramos esto como un círculo perfecto, tendríamos que saber que el espacio que recorre un cuerpo para formar para recorrer su longitud circular, tiene un nombre en específico. Si este planeta va a recorrer un círculo, pues ese recorrido es el espacio. ¿Cuál es el espacio o el borde de un círculo? Pues el borde es un perímetro. Bien, ¿y cuál es el perímetro del círculo? Es 2pi por radio. Como sabemos, el círculo es un caso especial de elipse, así que podemos representar el espacio como un recorrido de 2pi radio. Eso quiere decir que en vez de velocidad tangencial, yo podría tener 2pi por radio entre periodo es igual a la raíz de la constante por la masa del Sol y por la distancia que lo separa. Para poder eliminar la raíz, ¿qué tal si elevamos todo al cuadrado?
Haciendo este proceso yo tendría 2 al cuadrado, pues 4, pi cuadrado, radio cuadrado, dividido entre periodo cuadrado. Es igual, la raíz y el cuadrado se cancelan y me queda solamente la constante gravitacional, la masa del Sol y la distancia que los separa elevado al cuadrado. Bien, continuamos con la operación. Periodo vamos a pasar al otro lado a multiplicar y radio que divide pues también a multiplicar. Teniendo yo 4 pi cuadrado, radio cuadrado por radio pues me va a dar radio al cubo y constante por masa del Sol multiplicado por periodo al cuadrado. Para terminar, estos dos de aquí voy a pasar al otro lado a dividir. Teniendo entonces 4 pi cuadrado, constante gravitacional, masa del Sol, la distancia al cubo es igual a periodo al cuadrado. Si acomodamos esta fórmula nos daríamos cuenta que periodo al cuadrado es igual a 4 pi cuadrado, constante gravitacional, masa del Sol, por radio al cubo. Esto de aquí viene a ser la K. ¿Qué significa esto? Esta pequeña fórmula que hemos deducido aquí, podríamos reescribirla como periodo al cuadrado es igual, en vez de todo esto voy a poner la K, sería K y radio al cubo. Esta es exactamente la misma fórmula que Kepler logró deducir utilizando su observación empírica, pero lo hemos hecho de una forma más rápida y más práctica. No solamente sabemos que la K está ahí, sino ya sabemos cuánto vale la K. La K es 4 pi cuadrado constante por masa del Sol. Es muy importante que entendamos algo para resolver estos ejercicios. Kepler utilizó estas leyes para calcular nuestro sistema solar, es decir, para poder considerar cuáles eran los movimientos que tenían los planetas conocidos en esa época alrededor del Sol, que era lo principal que se estudiaba en ese tiempo en la astrofísica. Sabremos nosotros entonces que la constante que él ha encontrado está relacionada a, 4 pi cuadrado, la constante gravitacional, eso es fijo, pero aquí está un elemento, dice masa del Sol. Entonces, esta fórmula de aquí, esta acá, me va a servir para cualquier planeta que orbite al Sol. Pero, ¿qué tal si yo quiero estudiar la órbita que tienen las lunas de Júpiter con relación a él mismo? Entonces, no puedo relacionar las lunas con el Sol, sino más bien tendría que relacionar las lunas con Júpiter. Una luna específica de ella tiene el nombre de Europa. Y tenemos aquí a Júpiter. Si quisiera estudiar la relación que existe entre Europa y Júpiter, pues yo tendría que considerar en específico que la constante en este caso va a ser 4 pi cuadrado dividido entre la gravedad, pero ya no la masa del Sol, sino la masa del planeta más masivo. Eso quiere decir la masa de Júpiter. Esa es la diferencia que tenemos que considerar para estos ejercicios. Entonces, si voy a trabajar con un sistema que se mueva alrededor de nuestro sistema solar, cualquier planeta de nuestro sistema solar, pues utilizo esta fórmula. Pero si quiero trabajar con cualquier otra identidad, con cualquier otro planeta, si quiero estudiar a la Luna con respecto a la Tierra, o como está aquí, Europa con respecto a Júpiter, no voy a utilizar la masa del Sol, porque Europa no le orbita al Sol. Voy a utilizar la masa de Júpiter porque Europa le orbita a Júpiter. En resumen, tenemos 3 leyes que considerar acerca del movimiento planetario. La primera de esas leyes entonces es la de las órbitas elípticas. Kepler nos decía que los planetas se mueven en órbitas elípticas y pueden ser circulares, considerando que el círculo es un tipo especial de elipse. Su segunda ley nos dice que las áreas barridas por un planeta pequeño alrededor de un Sol es equivalente al área que barre el Sol. Y su tercera ley nos dice que el periodo de un planeta al cuadrado es equivalente a la constante que representa todo esto multiplicada por la distancia elevada al cubo. Tenemos que considerar que esta masa no tiene que ser solamente del Sol, sino esa masa puede ser de cualquier elemento masivo que queramos considerar. Bien, vamos a resolver un ejercicio práctico sobre el sistema. Aquí nos pide calcular la masa del Sol, considerando
el periodo terrestre y la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Es muy práctico utilizar esta fórmula muy sencilla, muy pequeña, para encontrar valores tan altos como este de aquí. Calcule la masa del Sol y considere. Sabemos nosotros que el tiempo que se demora la Tierra en dar la vuelta al Sol es un año, o sea 365 días aproximadamente. Y que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es de 1.5 por 10 a la 11 metros. Entonces, consideremos lo siguiente. Sabemos que la fórmula es periodo al cuadrado es igual a 4 pi cuadrado, constante gravitacional por la masa del Sol, multiplicado por radio al cubo. Sabíamos que esta masa puede cambiar dependiendo del sistema, pero como aquí me pide específicamente el Sol, pues es la masa del Sol la que vamos a utilizar y tenemos que despejarla. Pasando a multiplicar lo que está abajo, me quedo con una función así. Periodo al cuadrado por constante por masa igual a 4 pi cuadrado por radio al cubo. Y dejo sola la masa del Sol y paso todo lo demás a multiplicar. Periodo al cuadrado y constante gravitacional. Siendo entonces la masa del Sol equivalente a 4 pi cuadrado multiplicado por 1.5 por 10 a la 11 elevado al cubo, dividido entre el periodo al cuadrado. Bien, no podemos trabajar en el término de días, así que debo transformar los días a un sistema más práctico. Bien, sabemos que un día tiene 24 horas y que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, un año, ¿cuántos segundos tiene? Debo multiplicar 365 por 24 y por 3600, lo cual me va a dar aproximadamente 31.536.000 segundos. Entonces aquí va 31.536.000 elevado todo esto al cuadrado y multiplicado por la constante gravitacional de Newton, que es 6,67 por 10 a la menos 11. Si realizamos la operación, nos va a dar aproximadamente una respuesta de 2 por 10 a la 30. Si buscan información en internet se darán cuenta que es una aproximación muy exacta a la masa real del Sol. 2 por 10 a la 30 kilogramos. En este ejemplo tenemos que calcular el periodo orbital de Deimos. Deimos es un satélite de Marte, una luna de Marte. La masa de Marte es 6.39 por 10 a la 23 kilómetros y la distancia que existe entre Deimos y Marte es de 23.460.000 metros. Bien, tenemos que partir entonces recordando que nuestra fórmula es periodo al cuadrado es igual a 4 pi cuadrado dividido entre la constante gravitacional. Aquí hay una diferencia. Antes yo hubiera utilizado aquí la masa del Sol, porque la Tierra está siendo arrastrada por el Sol, orbita al Sol. Pero en el caso de Deimos no tiene afección del Sol directamente, sino más bien de Marte. Así que entre Deimos y Marte, ¿quién es más masivo? Pues Marte. Sería la masa de Marte por la distancia que lo separa elevado al cubo. Bien, si voy a calcular esto que nos está pidiendo, debo buscar principalmente el periodo orbital de Deimos, así que debo despejar T, periodo. Simplemente paso al otro lado como raíz y empiezo a reemplazar. 4 pi cuadrado, distancia al cubo. ¿Qué distancia hay entre Deimos y Marte? Pues 23.460.000 elevado al cubo. La constante gravitacional es de 6.67 por 10 a la menos 11 y multiplicamos por la masa marciana, que es 6.39 por 10 a la 23. Bien, ¿cuál es el periodo de Deimos? Si resuelven todo lo que está en el interior y extraen la raíz, nos da de respuesta 109.360 segundos. Ese es el periodo orbital. Pero bueno, el periodo expresado en segundos no nos da mucho a entender cuánto tiempo se demora. Así que vamos a pasar estos segundos a días. Bien, 109.360 segundos. Armo una cruz y voy colocando los datos que necesito.
Si quiero pasar a días, debo empezar pasando a horas. 3600 segundos es una hora y 24 horas son un día completo. Entonces, multiplico 3600 por 24 y a los 109360 los divido entre este valor, lo cual me da aproximadamente un periodo de 1.26 días. Ese es el periodo que tiene Deimos, es decir, le da la vuelta a Marte, orbita a Marte en 1.26 días. Bien, en el siguiente ejemplo nos dice, sabiendo que la masa del Sol es de 2 por 10 a la 30 kilogramos y que Plutón demora 248,53 años en orbitar completamente al Sol, es decir, en darle una vuelta completa, ¿qué distancia hay entre ambos? ¿Qué distancia hay entre el Sol y Plutón? Bien, consideremos entonces lo siguiente. Periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado, constante gravitacional, masa del Sol, por la distancia elevada al cubo. Revisemos si estamos en las unidades correctas, pues quiero trabajar entre el Plutón y el Sol es el más masivo, así que está bien, es la masa del Sol la que tengo aquí. Pero no me pide esta vez ni la masa del Sol ni el periodo que demora en orbitar, sino más bien me está pidiendo la distancia que hay entre ambos. Bien, si vamos despejando la distancia, en tal caso, ellos dos que dividen pasan del otro lado a multiplicar, quedándome 4pi cuadrado por radio al cubo, y 4pi cuadrado que multiplica, pues pasa al otro lado a dividir, dividido todo entre 4pi cuadrado, igual a radio al cubo. Bien, para terminar, vamos a dar la vuelta a esta fórmula, me va a dar lo mismo, radio es igual, el cubo va a pasar al otro lado como raíz cúbica de periodo al cuadrado, constante, masa del Sol, y 4pi cuadrado. ¿Qué radio, o sea, qué distancia separan Plutón del Sol? Bien, sería la raíz cúbica de periodo. Bien, sabemos que es 248,53 años. Es mucho tiempo el que se demora Plutón en orbitar al Sol, pero necesito obtener datos más concretos. Necesito encontrar estos datos en función de los segundos. Así que veamos, un año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas. Una hora, 3600 segundos. El periodo en segundos de Plutón se obtendría después de multiplicar 248.53 por 365 por 24 y por 3600, lo cual me va a dar 7.837.642.080 segundos, para ser exactos. Entonces, tomo el periodo al cuadrado, 7.837.642.080 elevado esto al cuadrado, multiplicado por 6.67 por 10 a la menos 11 y multiplicado por la masa del Sol, que es 2 por 10 a la 30. Todo esto dividido entre 4pi cuadrado. Y la respuesta que me salga, tengo que sacarle la raíz cúbica. Pues operando tenemos que la raíz cúbica va a ser de 2.08 por 10 a la 38 y la raíz cúbica de esto me va a dar 5.92 por 10 a la 12 metros. Esa es la distancia que separa a Plutón del Sol.